Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un repaso del tema que empezamos a ver en clases, en el aula de clases. Y obviamente esto es parte del análisis vectorial. Recuerden que los objetivos de aprendizaje, bueno, ustedes van a tener que asimilar el concepto. De hecho, vimos lo que significa lo que es el vector y cuál es su utilidad en la vida cotidiana. También cómo, cómo es la presentación del vector, tanto en forma gráfica y en forma analítica. Recuerden que en forma gráfica utilizamos lo que son las hojas milimétricas, la calculadora, en la gráfica, perdón, el transportador, en fin, y en la parte analítica pues son usos de fórmulas y ayuda de la calculadora. También ustedes entenderán el concepto de qué son las sumas de vectores y también el concepto de la suma de más de dos vectores. Dentro de los objetivos procedimentales tenemos que vamos a utilizar la notación de un vector de la forma gráfica y analítica y también por ende desarrollar esa suma de vectores de las dos formas usando el método del polígono y el método del paralelogramo. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo de manera analítica, puesto que por las circunstancias que estamos ahorita pasando es un poquito difícil realizarlo de manera gráfica, pero intentaremos o haremos el intento de que ustedes puedan aplicar el método del paralelogramo. Muy bien, vamos a dar un repaso al tema de introducción de vectores y empezamos a definir cuáles eran esas características o también llamados elementos de lo que conforman un vector. Recuerden que los vectores siempre van a tener un origen o también llamado punto de inicio. Estos vectores tienen magnitud o módulo, es decir, cuando hablamos de magnitud, recuerden que hablamos pues de qué tan largo, ¿no? Qué tan largo es el vector. Puede representar un pequeño vector o un vector mucho más grande de magnitud. La dirección, recuerden que la dirección siempre nos los va a marcar el ángulo que nos exprese el vector y el sentido siempre estará realizado por la flechita de los vectores. Entonces, esos son 4 características. Algunos autores lo manejan como 3. Ponen el origen, la magnitud y en una sola característica tanto la dirección como el sentido. Entonces, independientemente de cómo expresamos las características de los elementos de los vectores, nosotros podemos definir qué es un vector. Un vector básicamente es un ente matemático que se va a representar por segmentos de recta. Si se dan cuenta, cuando nosotros definimos vector, estamos definiendo pues ciertos segmentos de recta para, bueno, nos dicen alguna dirección, algún sentido. Y precisamente este segmento de recta, a partir de un punto en el espacio, ese segmento de recta, perdón, va a representar una escala o una magnitud dependiendo de la dirección, del sentido de los vectores. Entonces ahí podemos, con estas dos definiciones, crearnos nuestra propia definición de vector. Yo te invito a que en tu casa apuntes qué es lo que tú crees para ti que es vector, obviamente teniendo las características o elementos que ya hemos descrito. Bien, entonces los vectores tienen ciertas clasificaciones. Vamos a ver las clasificaciones comunes y corrientes que tienen los vectores. El vector o vectores colineales precisamente son aquellos vectores que tienen una misma línea de acción y pues van a estar contenidos en la misma recta. Por ejemplo, tenemos 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Si nos damos cuenta, los 3 vectores que están de color azul están sobre la misma línea de acción, aunque tengan diferente sentido. Por ejemplo, el vector A y el vector C tienen la misma dirección o la misma línea de acción y el mismo sentido. En cambio, el vector B tiene pues el sentido diferente a los dos vectores A y C. Nos damos cuenta que el vector B, el sentido es hacia la izquierda, aunque la misma línea de acción digamos que es de manera horizontal. También existen los vectores paralelos. Obviamente son vectores que tienen las pues mismas líneas de acción de manera paralela. Por ejemplo, podremos tener un vector A y un vector B, se encuentran paralelos
aquí hay otra forma de describir los vectores paralelos, pues este es el vector A, este es el vector B. Podemos tener dos vectores paralelos, A y B. Ahí tenemos cómo funcionan o cómo serían los vectores paralelos. Vectores opuestos son vectores, repito, van a tener la misma línea de acción, la misma dirección, la misma magnitud, pero el sentido es opuesto. Ya habíamos dicho, por ejemplo, aquí los vectores colineales también son vectores opuestos A y B, porque están en la misma línea de acción, pueden tener la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido de ambos es opuesto. Los vectores iguales, pues obviamente es cuando tienen los 4 elementos, tanto dirección, magnitud, sentido, respectivamente iguales. Por ejemplo, este vector que mida, ¿qué les parece? 1 metro con el segundo vector y tiene la misma longitud, el mismo sentido y la misma dirección. Vectores coplanares son coplanares cuando todos ellos están contenidos en un mismo plano. Por ejemplo, podemos ver en esta área, ¿les parece esta área? Y aquí se encuentran los vectores en esta misma área. Puede ser en lugar una sola caja, un solo lado, por ejemplo, de esta caja, aquí así. Todo lo que se encuentra dentro de una sola cara son los vectores coplanares. En cambio, los vectores concurrentes, pues son concurrentes cuando tienen su mismo punto de aplicación interceptadas en un mismo punto. Por ejemplo, aquí arriba son coplanares y tienen el mismo punto de aplicación. También puede ser este tipo de vectores, aquí así, tienen el mismo punto de aplicación o las mismas líneas de acción. Muy bien, entonces, pues básicamente esa es la clasificación de los vectores. Damos un repaso, recuerden las características de los vectores, recuerda anotar que es un vector con estas dos definiciones. Si quieres buscar otras dos definiciones en algunos otros libros, pues es adelante. Y pues tener bien en claro cuáles son las clasificaciones de los vectores. Bien, vamos a empezar por la parte analítica de los vectores. En algunos, ustedes ya vieron qué son los componentes vectoriales y la fórmula para encontrar las componentes vectoriales. Vamos a tener la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces, para encontrar las componentes vamos a tener F, coseno del ángulo, y en Y sería, en este caso, la función trigonométrica seno del ángulo. Estas dos fórmulas son para encontrar las componentes vectoriales. Por ejemplo, les parece que nos dan un ejercicio, vamos a poner acá un ejemplo, y tenemos que aquí hay una componente vectorial, otra componente vectorial. Obviamente este es fx y los que están de manera vertical son fy, y nos van a dar una fuerza resultante entre estas dos componentes, que la fuerza resultante F, R, no sé, les parece 20 newtons, que se encuentra en un ángulo con respecto al eje de las X, vamos a ponerle de 30 grados, ¿sale? Entonces vamos a encontrar cuál es el valor de Fx y cuál es el valor de Fy. Nos vamos directamente a las formulitas, lo único que tenemos que hacer es aplicar. Quiero encontrar el valor de Fx, bueno, entonces tendríamos que aplicar Fx, nos va a decir que es igual a F. ¿Quién es F en este caso? 20 newtons. Ustedes tendrían que poner o sustituir el valor de 20 newtons por el coseno del ángulo, en este caso son 30 grados, y hacemos lo mismo para encontrar la componente Fy. Tenemos que poner 20 newton, que es la fuerza resultante, por el seno de los mismos 30 grados. Entonces, nosotros ponemos los datos en nuestra calculadora. Podríamos poner coseno de 30 por 20
les va a dar 17.32. ¿Sale? Aquí el resultado sería 17.32 y si lo hacemos lo mismo con seno, vamos a ver, seno de 30 por 20 sería 10. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Obviamente las unidades son bien importantes ponerlas. Tendríamos 17.32 newtons y eso sería el valor de Fx, es decir, todo este vector que está acá, que es este mismo de acá, mide 17.32 newtons y el vector horizontal, perdón, el vector vertical, que es este, es el que acabamos de encontrar con esta formulita, su valor es de 10 newtons. Ha usado, como es negativo, es hacia abajo, perdón, sería en este caso con el signo negativo el valor del vector.